Buenos días, mi nombre es Eneida Barrios Lamont, trabajo en el Laboratorio Central de Líquidos Cefalorraquídeos, soy médico especialista en inmunología y hoy le vamos a estar presentando el trabajo titulado Experiencias en el estudio de la meningoencefalitis eosinofílica por Angiostrongylus cantonensis en el Laboratorio Central de Líquidos Cefalorraquídeos. La ACCEL ha venido desarrollando un trabajo sistemático en los últimos 20 años relacionado con el estudio de la neuroinmunología asociada a la meningoencefalitis eosinofílica. El principal exponente de estas investigaciones fue el doctor en ciencia Alberto Juan Dorta Contreras. Su primer artículo relacionado con este tema fue publicado en el año 1985. El nematodo Angiostrongylus cantonensis vive habitualmente en las arterias pulmonares de las ratas y es la causa más frecuente de meningitis eosinofílica en el hombre. Cuando un huésped no habitual, incluyendo el hombre, es infectado, el parásito migra hacia el cerebro, pero en contraste con su hospedero habitual, no alcanza el desarrollo hasta la madurez sexual. Durante la migración del parásito al sistema nervioso central, en el hombre se produce un cuadro de meningoencefalitis caracterizada por su asociación con eosinofilia en sangre y en el líquido cefalorraquídeo. El primer reporte de este parasitismo exótico en Cuba y en el continente americano fue realizado por Pascual y colaboradores en el año 1981. Ahora bien, los mecanismos que explican la fisiopatología de la angiostrongiliasis en el sistema nervioso central incluyen el daño mecánico de los tejidos por la presencia y migración de los vermes y la neurotoxicidad de la proteína básica de eosinófilo liberada como consecuencia de una respuesta inmunitaria efectiva mediada por eosinófilos. Los síntomas clínicos de esta entidad son causados por la presencia de las larvas en el cerebro y por las reacciones locales del hospedero. Dentro de los síntomas sobresalen las cefaleas, que generalmente son intensas, náuseas, vómitos, convulsiones y otros trastornos neurológicos. En ocasiones puede ocurrir una invasión ocular y se puede evidenciar la presencia de la larva en un examen de fondo de ojo. La eosinofilia está presente en la mayoría de los casos. En muchas ocasiones los pacientes se pueden recuperar, pero en otros la evolución puede ser fatal. Esto está en relación directa con el índice de infectividad, o sea, cuando son infestaciones masivas hay mayor probabilidad de que el desenlace sea fatal. Las investigaciones en torno a esta entidad comenzaron desde la década de los años 80 del pasado siglo. Ya en el año 1987 se realiza el primer estudio neuroinmunológico a 4 pacientes pediátricos donde se evidencia que existe síntesis intratecal de IgG en todos los casos, siendo este primer estudio la base para en años posteriores poder establecer un patrón de síntesis intratecal de inmunoglobulinas asociados a esta entidad. La creación del Laboratorio Central de Líquidos Cefalorraquídeos en el año 2004 permitió continuar con esta línea de investigación aportando nuevos conocimientos. En este trabajo nos hemos propuesto presentar la labor realizada en la ACCEL en relación con la meningoencefalitis eosinofílica a través de un estudio descriptivo de corte transversal relacionado con las investigaciones publicadas en documentos científicos de salud pública. El Reibergrama o gráfico de razones de Reiber constituye una carta clínica que se fundamenta en la teoría de la difusión molecular velocidad-flujo de líquidos cefalorraquídeos. En los Reibergramas básicamente se analiza de forma integrada la funcionabilidad de la barrera sangre-líquido cefalorraquídeo y la síntesis intratecal de inmunoglobulinas. La aplicación de esta herramienta fue lo que permitió describir por primera vez el patrón de síntesis intratecal característico de la meningoencefalitis eosinofílica en el año 1998. Este patrón se caracteriza por no producir síntesis intratecal de IgG, IgA, IgM en la fase aguda de la enfermedad. Sin embargo, a los 8 días de efectuada la primera punción lumbar diagnóstica, se puede detectar fácilmente 2 tipos de patrones de síntesis. Uno de síntesis intratecal de las 3 clases de inmunoglobulina
y el otro que incluye solamente dos clases de inmunoglobulina, la IgG y la IgA. A partir de la creación del ACCEL en el año 2004, se continúa con esta línea de investigación, teniendo en cuenta de que se trataba de una enfermedad parasitaria producida por un nemátodo que posee una migración celular extensiva mientras continúa su desarrollo de larva de tercer estadio infectivo. Se hizo necesario poder determinar si existía o no síntesis intratecal de las subclases de IgG y de la IgE. Para solucionar esto, surge la necesidad de diseñar un Reibergrama para poder determinar la síntesis intratecal de estas inmunoglobulinas. Primero se tuvo en cuenta la masa molecular de la IgG3, que es de la de mayor peso molecular entre las cuatro subclases de inmunoglobulina IgG, comparable con la molécula de IgA, por lo que se puede utilizar el Reibergrama diseñado para esta última, con la finalidad de describir el comportamiento de la difusión y síntesis intratecal de la IgG3, pues ambas moléculas tienen más similitudes que con las otras subclases de inmunoglobulinas. El resto de las subclases, la IgG1, IgG2 e IgG4, poseen masas moleculares compatibles con el Reibergrama tradicional de la IgG. El patrón se pudo establecer fue síntesis intratecal de IgG1 e IgG2. En el caso de la IgE, al compararse con la IgG1, IgG3 y con la IgA, se comprobó que tanto su masa molecular como la masa molecular de su cadena pesada, la asociación porcentual de carbohidratos y su radio hidrodinámico, la IgE guarda más similitud biofísica con la IgA y la IgG3 que con el resto de las moléculas analizadas. De ahí que se puede usar el Reibergrama calculado para la IgA en la determinación de síntesis intratecal de IgE. Este Reibergrama para la IgE puede emplearse en combinación con los Reibergramas de las inmunoglobulinas mayores y las subclases de IgG y conserva las ventajas que este método tiene, ya que permite evaluar la síntesis intratecal, conocer la funcionabilidad de la barrera sangre-líquido cefalorraquídeo y encontrar patrones de síntesis intratecal típicos para una enfermedad dada y relacionarla con otras enfermedades. Para la meningoencefalitis eosinofílica se pudo establecer, una vez desarrollados los Reibergramas para estas inmunoglobulinas, que el patrón de síntesis intratecal que predominaba era síntesis intratecal de IgE desde la primera punción lumbar y a partir del octavo día síntesis intratecal de IgG más IgA o de las tres clases de inmunoglobulinas mayores. Otro resultado obtenido por el grupo de trabajo del ACCEL en relación a la meningoencefalitis eosinofílica fue el Reibergrama para la evaluación de síntesis intratecal de C3C. En el periodo comprendido entre el año 2003 al 2008 se recogieron muestras tanto de suero como de líquido cefalorraquídeo de 14 niños atendidos en el Hospital Pediátrico de San Miguel del Padrón con diagnóstico de meningoencefalitis por Angiostrongylus cantonensis. Estos resultados se publicaron en la Revista Española de Neurología en el año 2009. A todos estos pacientes se le pudo comprobar a través de la aplicación del Reibergrama para la síntesis para el C3C que existía síntesis intratecal de este componente del sistema del complemento. Pero además también se diseñó un Reibergrama para cuantificar o para poder determinar si existía síntesis intratecal del C4 y se pudo aplicar también en pacientes con diagnóstico de meningoencefalitis eosinofílica, comprobando que también existía síntesis de este componente en el sistema nervioso central en pacientes afectados por meningoencefalitis eosinofílica. Podemos concluir que el uso de nuevas herramientas como los Reibergramas diseñados en el Laboratorio Central de Líquido Cefalorraquídeo
ofrece una nueva posibilidad para apoyar el diagnóstico en personas con meningoencefalitis eosinofílica por Angiostrombulus cantonensis.